glorificar su nombre. En el día de hoy vamos a orar, vamos a celebrar bautizos, vamos a celebrar la Santa Cena del Señor, porque Él es nuestro Rey. Acompáñame a orar. Padre Santo, te damos las gracias porque tú eres nuestro amor. Gracias, Señor, por venir hacia nosotros y presentarte en hombre, en Cristo Jesús. Gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario, para darnos a nosotros una vida eterna, por limpiar nuestros pecados. A pesar que éramos enemigos tuyos, tú nos reconciliaste por tu amor. Por eso estamos aquí, para alabarte, para darte las gracias, para glorificarte y alabar tu nombre. En el nombre de Jesús colocamos nuestro servicio para glorificarte. Gracias, Señor. Bendice a todas aquellas familias que están con nosotros aquí. Bendice este servicio y lo hacemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a celebrar, vamos a alabar a nuestro Dios y darle la gloria y la honra por esa libertad que nos ha dado. Roto estaba en mi corazón, pero tu mano me rescató. Como yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. ¡Mira! En ti soy libre, sé exaltado, vamos, no se ha acabado. Tu vida está en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Siempre me guiará, mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará y me dará libertad. Tu reino es este lugar, venga tu reino a este lugar. ¡Oh! En ti soy libre. Sé exaltado, vamos, no se ha acabado. Tú vives, estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vives, estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Soy libre, sé exaltado. Vamos, no se acaba. Tú estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi
hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús libre. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús libre. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre, el nombre de Jesús libre. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Aleluya, el Señor poderoso, su nombre es. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy uno de los pastores aquí en Iglesia Familiar. Y qué alegría tenerte con nosotros en el día de hoy. Solamente quiero tomar unos segundos para dejarte saber algo rapidito de lo que está pasando en nuestra iglesia, en Iglesia Familiar. En Iglesia Familiar, la semana pasada nosotros bautizamos a 26 personas, ¿sí? 26 personas. Muchas personas han dicho, bueno, las iglesias están cerradas
entonces no está pasando nada con la iglesia del Señor. Pero eso no es una verdad. Todavía el Señor salva, todavía el Señor sana y todavía el Señor restaura las vidas. La semana pasada fue un testamento de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. De esos 26, 8 de ellos fueron de iglesia familiar como tal. 5 adultos y lo más precioso es que fueron 3 niños. Estos niños pasaron por 3 semanas de estudio de la palabra del Señor para ellos saber lo que estaban haciendo y que fueran conscientes de lo que estaban haciendo. Los adultos también pasaron por sus clases de primera conexión, aceptaron al Señor y hicieron también sus entrevistas. Y hoy lo que quiero es que mientras el grupo de alabanza y adoración canta esta canción, yo quiero que tú veas unas imágenes de lo que pasó la semana pasada. Y quiero que ahí en tu hogar te insto a que tú te goces con nosotros mientras vemos estos bautismos. Así de que celebremos al Señor los bautismos en este día. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Y en Jesús fuerte soy, solo mi roca es. Sobre la tempestad Él es fiel. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Oh, mi ancla firme está en Él. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad
día Él regresará. En su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Gloria al Señor. Toma un momento ahí, levante sus manos y dile gracias, Señor, porque tú eres rey sobre mi vida. Tú eres rey sobre todas las cosas. Aunque se levante la tempestad, Señor, tú eres rey. Aleluya, aleluya tu nombre, Señor. Bendito el nombre del Señor en esta mañana. Hermanos, seguimos alabando al Señor en el día de hoy. Y ahí quiero y te insto de que en tu casa donde estás te vayas preparando. Vamos a tener un tiempo de estudio de la palabra, pero después tendremos la cena del Señor. Así que vete preparando con los elementos para la cena del Señor en este día, y así podrás compartir con nosotros la cena del Señor. Y quiero dejarte saber algunos anuncios que están pasando en Iglesia Familiar. Sí, estamos a punto de abrir nuestras puertas. Muchas personas han estado preguntando: pastor, ¿cuándo es que nos vamos a poder reunir? Y estamos mirando la fecha de agosto 2, el 2 de agosto, y vamos a estar abriendo nuestras puertas para todos ustedes. Eso es información de hoy. Usted sabe que muchas cosas están pasando diariamente y semanalmente, pero hasta hoy, Dios mediante, vamos a estar abriendo nuestras puertas en agosto 2. Así que apúntalo por ahí. Agosto 2 tendremos servicios 9:30 de la mañana y 11 de la mañana aquí en Iglesia Familiar Green Acres. Así de que te insto que vengas con tu familia y con los tuyos a estos servicios. Y seguimos alabando al Señor. Ya adoramos al Señor a través de bautismos, a través de alabanzas, y ahora llegó el tiempo de alabar al Señor a través de nuestros bienes, nuestras ofrendas. Y tú dices: pastor, ¿cómo lo puedo hacer? Es muy fácil. Puedes entrar a nuestra página de internet, laiglesiafamiliar.org, y ahí puedes dar al botón donde dice dar en línea. Y ahí puedes dar con tu tarjeta de débito, tu tarjeta de crédito. Puedes dar tu ofrenda, tu diezmo en el día de hoy. Es fácil, sencillo, es seguro, y lo puedes así hacer a distancia. Si tú dices: pastor, me gustaría conocer un poco más de Iglesia Familiar en el día de hoy, también en nuestra página virtual, en laiglesiafamiliar.org, ahí mismo puedes llenar nuestra tarjeta de conexión virtual. Te insto y te pido que lo hagas en el día de hoy y nos dejes saber si necesitas oración, si tienes alguna necesidad, si tienes familiares por el cual quisieras que oráramos, y si quieres conectarte a nuestra iglesia. En esa tarjeta de conexión lo puedes hacer. Una vez la llenes y la entregues, nosotros te estaremos comunicando contigo información, llamándote, orando contigo y por los tuyos. Pero en este día queremos continuar alabando al Señor a través de un estudio bíblico. Lo que yo voy a hacer es que voy a hacer una oración, y luego vamos a pasar este estudio bíblico y continuamos en el libro de Jueces, en nuestra serie
valor verás. Pero oremos al Señor anteriormente. Padre amado, Padre bueno, Señor, te damos gracias por tu fidelidad, Señor, en medio de estos tiempos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aun cuando el mundo está en una pandemia, tú sigues sentado en tu trono y no cambias, Señor. Y en ti tenemos nuestra esperanza, Señor, de que tú tienes todas las cosas bajo el control y sigues siendo Rey, Señor. En este día, Señor, te pido que nos hables a través de tu palabra y que tú transformes nuestra vida de adentro hacia afuera, Señor, y que seas tú haciendo una obra nueva con nosotros, Señor. Te amamos. Tócanos no solamente a nosotros acá, sino a aquellos que están viéndonos en el día de hoy. Toca sus casas, toca sus vidas, toca sus familias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Qué tremenda bendición poder estar con ustedes una vez más. Mientras yo miraba las imágenes del bautismo del día domingo, yo me recordaba de mi propio bautismo. Porque el bautismo es algo muy especial. Nunca te vas a olvidar de ese momento único. Cuando decimos a la gente y hablamos con las personas acerca del bautismo, siempre estamos diciendo a ellos, es una experiencia única, tú tienes que experimentarlo. Es difícil de explicar lo que siente uno en ese momento. Si tú nunca te has bautizado todavía, entra en contacto con nosotros, déjanos saber cómo podemos ayudarte a tomar este paso. Mientras nos preparamos para leer la Biblia y luego para tomar la cena del Señor juntos, déjame decir a las personas que nos están sintonizando hoy por la primera vez, nosotros estamos en una serie, llevamos 5 semanas en esta serie en el libro de Jueces en la Biblia. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de Gedeón, empezamos a hablar acerca de Gedeón, cómo Dios llamó a Gedeón para romper los patrones generacionales de su familia. Y empezó él rompiendo un altar que había hecho su padre a un Dios llamado Baal. Gedeón, llamado para hacer esto, aprendimos acerca de eso la semana pasada. Tú puedes ir a las redes sociales y ver toda la serie que está ahí. Pero una de las cosas increíbles es que Dios llama a Gedeón para librar al pueblo de Israel, que estaba bajo el cautiverio de los madianitas por más de 7 años. Ahora piensa conmigo por un momento. 7 años no son 7 días. 7 años los madianitas tomaban el pueblo de Israel y oprimían el pueblo. El pueblo de Israel tenía las ovejas, el ganado, la gente, los vegetales, trabajaban la tierra, y durante 7 años los madianitas venían y robaban el ganado, la oveja, los vegetales, destruían todo y se iban. ¿Te puedes imaginar? Por 7 años está sufriendo bajo esa opresión. Eso es como que si hoy día nosotros trabajamos toda la semana y llega el día viernes o 2 semanas que tú recibes tu sueldo, alguien viene, toma tu sueldo, toma todo lo que tú tienes y se va, y te quedas indefenso, inseguro, sin ninguna protección.
las leyes no pueden hacer nada por ti, no puedes buscar ayuda en ningún lugar. Imagínate tú y yo sufriendo eso por 7 años. 7 años, la vida era tan miserable para el pueblo de Israel, mis hermanos, que ellos estaban tan pobres por causa de los madianitas, que el pueblo decidió vivir en las cuevas. Decidió vivir en las cuevas. Se fueron a esconder en las cuevas porque no tenían absolutamente nada. Entonces Dios envía un ángel para reclutar aquel que iba a ser el libertador, que iba a sacar al pueblo de Israel del poder de la opresión de los madianitas. Dios llama a Gedeón. Ahora, cuando Dios llama a Gedeón, tú no vas a encontrar en ningún momento Gedeón diciendo: esme aquí, Señor, envíame a mí, estoy listo para ir a pelear por ti. No, Gedeón tuvo miedo. Gedeón no quería ir. Gedeón argumentó con Dios. Es más, Gedeón, él pidió a Dios que le dieran pruebas. Demuéstrame, enséñame, dame una prueba. Tú ves a veces que nosotros oramos a Dios y desafiamos a Dios. No, a ver, Dios, pruébame que eso es lo que tú quieres que yo haga. A ver, dame una señal. Gedeón hizo lo mismo. Tú puedes leer en el capítulo 6 y vas a darte cuenta de esta conversación, este argumento, cuando Dios está llamando a este hombre para liberar al pueblo. Él empieza a argumentar diciendo que no, Gedeón no podía. Él no quería ir a esa misión, no tenía ningún interés, porque él tenía miedo. No se sentía capaz. Tenía el temor de que su vida iba a correr peligro, y sabía que los madianitas eran hombres perversos, un ejército gigantesco, enorme, grande. Yo creo que Gedeón, cuando Dios lo estaba llamando, él se estaba enfrentando con el típico problema que nosotros nos enfrentamos hoy mismo. Aquellos problemas, aquellas situaciones emocionales en la vida donde nosotros nos confrontamos con nuestros temores, con nuestros miedos, con la falta de fe, de confianza, de tener realmente la seguridad de: ¿será que Dios me va a cuidar? ¿Será que Dios me va a proteger? Y fue un argumento increíble. Pero hasta entonces, Gedeón decide aceptar el llamado de Dios. Y él decide reunir los hombres que él tiene para ir a pelear en contra de los madianitas. Vamos a leer unos cuantos versículos del capítulo 7, empezando en el versículo 1. Esta estrategia, esta forma de hacer guerra, esta conversación, esas cosas que Dios hace que es difícil de entender. Ustedes van a entender lo que lo estoy diciendo. En el capítulo 7, después de decir sí, yo voy, entonces mira lo que sucede, versículo 8. Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos los hombres que se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Harod. El campamento de los madianitas estaban al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte Moré. El versículo 2 dice que el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, al fin de que Israel no se vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. El versículo 3 dice: anúnciale o díselo a tu pueblo, ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Eso quiere decir que habían 32. 22 se fueron, se quedaron 10,000. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente. Hazlo bajar al agua y allí lo seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá.
Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Bueno, yo no sé por qué la Biblia escribe esas cosas, ¿no? Si tú dices que no irá, ¿por qué no va ahí? Entonces no necesita otra vez repetir esto. Pero anyway, versículo 5 dice, Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillan a beber. Versículo 6 dice, 300 hombres lamieron el agua llevándole de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a la casa. Versículo 8 dice, entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros, dice el texto. El campamento de Madián estaba situado en el valle, abajo de Gedeón. Aquella noche, el Señor le dijo a Gedeón, levántate y baja al campamento porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá. Ahora, señoras y señores, qué nombre para un hombre, ¿no? Furá. Furá en portugués es un verbo. Cuando tú haces un hoyo, la persona te dice, no estés furando, tú estás furando. Y entonces tú dices, yo voy a furar la pared. Caramba, yo no sé qué pasa con la Biblia, pero te puedes imaginar. Furar no deje de estar furando la pared. Pero anyway, ese es otro tema. Entonces el criado se llamaba Furá. El versículo 11 dice, y escucha lo que digan, ve con Furá, no para furar, sino para escuchar lo que ellos están diciendo. Después de eso, cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Furá se furaron. No. Su criado bajaron hasta los puestos de los centinelas. Y dice el texto, en las afueras del campamento. Ahora, mira lo que dice el 12. Los madianitas, los amalecitas y todos los pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Piénsalo conmigo por un momento. La cantidad de gente que había. Numerosos como langosta. Sus camellos eran incontables como la arena en la orilla del mar. Nosotros que vivimos a la orilla del mar, te puedes imaginar la arena que está en la orilla del mar. Cada granito de arena era la cantidad de camellos que tenían los madianitas. Eso lo llamamos en la literatura española una hipérbole, es decir, una exageración para decir que eran muchísimos camellos y muchísimos hombres. Era una hipérbole. Versículo 13 dice, Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Dos están conversando, uno le cuenta el sueño a otro. Gedeón viene con su amigo Furá, pero no para furar nada, para escuchar. Y están escuchando y el otro dice al otro, tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió, me imagino interpretando el sueño, eso no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás,
Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en las manos de ustedes el campamento madianita. Versículo 16 dice que Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 grupos, me imagino 3 de 100 compañías, y distribuyó entre todos ellos. Mira las armas que ellos tenían: trompetas y cántaros vacíos con antorcha dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquen sus trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan: por el Señor y por Gedeón, dice él. Vamos a parar ahí, vamos a detenernos en el versículo 18, porque más adelante vamos a volver a leer y vamos a pensar, vamos a meditar por un momento, ¿qué es lo que una historia que fue escrita, que ocurrió a 3000 años atrás? Esta historia ocurrió a 3000 años atrás, puede enseñar a nosotros hoy en el pleno siglo XXI. ¿Qué es lo que podemos aprender de la vida de Gedeón en esa experiencia que él tuvo acerca de confiar en Dios, acerca del llamado de Dios para nuestra vida? Hay 3 cositas que yo quiero compartir con ustedes en ese día. Si tú puedes y tienes la oportunidad de tomar nota, tú puedes tomar nota. 3 cosas te quiero compartir y enseguida nosotros vamos a tomar la cena del Señor. La primera cosa importante en el texto, en la historia, es que Dios nos llama a nosotros, a ti, al pastor da Silva, para reemplazar el miedo por la fe. ¿Me escuchaste? Dios nos ha llamado para reemplazar el miedo por la fe. Miedo por la fe. Y cuando uno estudia la vida de Gedeón y estudia el Antiguo Testamento y estudia el Nuevo Testamento, vas a ver que Gedeón no fue la única persona en la vida que tuvo que lidiar con el miedo. Si tú vas, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11 y tú abres en el Nuevo Testamento, Hebreos 11, ahí está el salón de la fama del Nuevo Testamento. Ahí está una lista de todos hombres y mujeres en la Biblia, no todos, pero la mayoría de ellos, como Sara, como Moisés, como David, Josué, Ruth se encuentra ahí, Elías está por ahí también, Abraham, etcétera, etcétera. Y también piensa en los discípulos de Jesús. Tú vas a encontrar que estas personas tuvieron que lidiar con el miedo, tuvieron que lidiar con sus miedos. Y es más, cuando tú ves en la Biblia, tú vas a encontrar múltiples veces la expresión: no temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No tienes que temer. Tú vas a encontrar varias veces esa expresión en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, si tú quieres apuntar ahí para que tú lo tengas, quizás no vamos a tener para ti en la televisión, pero 2 de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, o en otra traducción, de temor, de miedo. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Gedeón, si tú lees la historia, él sabía lo que Dios quería que él hiciera. Él ya sabía. El problema de Gedeón era la lucha con el miedo. Era la lucha de reemplazar el miedo por el temor. Y la lucha de Gedeón, en su historia que podemos leer, y tú vas a poder leer en los otros capítulos que siguen, la lucha de Gedeón no era con Dios, no estaba luchando con Dios, no estaba luchando en contra del diablo. La lucha de Gedeón era contra Gedeón. Y en esta vida, si tú te has dado cuenta, muchas de las veces nuestro
peor enemigo nuestro no es el gobierno, no es la gente, no es el diablo, no es el sistema. A veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y es más, tú puedes ser tu mejor amigo puede ser tú, pero a la vez tú puedes ser tu peor enemigo. Tu peor enemigo puede ser tú mismo. Cuando tienes que confrontarte contigo mismo, cuando no entiendes absolutamente nada de lo que Dios quiere hacer en ti a través de ti, porque dices, si llego a entender, no voy a poder responder y como consecuencia me da temor, me da miedo. Cuando tú estudias la vida de Gedeón, tú vas a entender que la prueba de Gedeón no estaba de tratar de determinar si él podría hacer la voluntad de Dios o no, sino se trataba de Gedeón tener el coraje, la fuerza para reemplazar este miedo por la fe. Reemplazar el miedo por la fe. La segunda cosa que aprendemos aquí es que cuando Dios nos llama, Él nos llama a confiar en Él, incluso cuando no tenemos todas las respuestas, incluso cuando nosotros no tenemos todos los detalles. Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando no sabemos los detalles de las luchas, de las pruebas, de las cosas que están sucediendo. Me llama mucho la atención todo lo que estaba pasando aquí. Sinceramente, es impresionante ver las matemáticas de Dios, ¿no? Porque si tú te das cuenta, la matemática de Dios no es igual a nuestra matemática. Por ejemplo, vamos a pensar por un momento, voy a usar la pizarra aquí, y vamos a pensar por un momento en la matemática de Dios de acuerdo al texto que acabamos de leer. ¿Okay? Voy a escribir aquí rápidamente matemáticas o la matemática de Dios. ¿Ok? Solo para que podamos entender un poquito acá. Es completamente diferente de la nuestra. De un lado nosotros tenemos acá nada más y nada menos que los madianitas. Si estudias a madianitas, si estudias acerca de esta gente, tú vas a entender que eran personas perversas, eran hombres soldados pero muy entrenados, eran personas que estaban dispuestos a exterminar con el pueblo de Israel. Del otro lado tenemos a Gedeón. Tenemos a Gedeón de un lado. Y ahí entonces Dios llama a Gedeón para ir a pelear en contra de los madianitas, como acabamos de ver, todo aquel argumento de Gedeón. El asunto era que los madianitas tenían en su ejército 135,000 hombres, 135,000 soldados. Y Israel tenía 32,000. Ahí tú puedes decir así, Pastor da Silva, eso es complicado, ¿verdad? 135,000 en contra de 32,000, es como 4 por 1. Ahí entonces Dios llama a Gedeón y yo me imagino que Gedeón diciendo a Dios, Dios, es imposible, ¿cómo 32,000 vamos a enfrentar a 135? Yo me imagino que Gedeón estaba pensando que Dios iba a decir a él, ve por más hombres, trae más gente. Y Dios le dijo a Gedeón todo el contrario, tienes demasiada gente, tienes demasiada gente. Y tú escuchaste lo que leímos hace poco cuando Dios le dijo a Gedeón, ve y di, habla con todo el pueblo y di al pueblo, los que están temblando de miedo, así está la expresión en la Biblia, di a todos los que están temblando de miedo que vayan a la casa. Y él fue y dijo, y yo me imagino a Gedeón quizás diciendo así, de pronto vamos a ir todos a la casa, incluyéndome a mí, porque yo estoy en el mismo barco. Es mejor él hubiera dicho, ¿por qué todos nosotros no vamos a la casa?
Ele foi e dijo, bueno, todos los que, si hay unos cuantos, unos 20 aquí que tienen miedo, que vayan a la casa, por favor. ¿Sabe cuánto volvieron a la casa? ¿Sabe cuánto dice la Biblia? 22,000. Menos 22,000. 22,000 fueron a la casa. Entonces, se quedaron 10,000. Vamos bien con la matemática. Ahorita tenemos 10,000 hombres contra 135,000. Imposible a los ojos humanos, imposible. Entonces Gedeón está en su lucha con Dios y Dios le dice a Gedeón, Gedeón, déjame decirte algo, hijito, te quiero mucho, eres muy importante para mí, pero 10,000 es demasiado. Yo ya me hubiera muerto. Yo no sé lo que ustedes harían. Pero ahora piénsalo, son 10,000 contra 135,000. Y Dios le dijo, Gedeón, tengo un método de elegir y de llamar gente que te voy a enseñar hoy. Llévalos a la orilla del río, dice Dios, y di a los hombres que tomen agua. Si hay algunos que doblan rodilla para tomar agua, van a doblar rodilla para tomar agua, obsérvalo bien, y ve si hay algunos que lamen el agua como el perro lo hace. Entonces hubieron aquellos que se arrodillaron para tomar agua y aquellos que tomaron agua y la metieron en su mano. Y me imagino la situación de Gedeón. ¿Quién sabe lo que él entendía que estaba pasando ahí? De los 10,000, 300 hombres, 300 nomás. Okay. 300 quedaron de los 32,000. Ahora ya son 450 madianitas por un israelita. Ahí tú dices, humanamente hablando, es imposible una guerra como esta. Es imposible. Sí, es imposible. Humanamente hablando es imposible. Pero esa es la matemática de Dios. La matemática de Dios, ella funciona completamente diferente de nuestra matemática. Pero cuando hablamos de diferente, estamos hablando que es extremadamente diferente en todos los sentidos de la palabra. Porque nosotros podemos sumar de una manera, la matemática de Dios se suma de otra manera. Si nosotros fuéramos a sumar todo esto aquí, no tengo cómo escribir acá, pero si tú quieres escribir donde tú estás, en mi matemática sería así. Es la matemática de Dios, perdón. 300 hombres más confianza en Dios. Bueno, confianza en Dios no va a ser suficiente para vencer los 135,000. 300 hombres más confianza en Dios, más poder de Dios versus 135,000 enemigos, igual a una gran victoria. Es la matemática de Dios. 300 más confianza en Dios, más poder de Dios versus el enemigo, una gran victoria. En nuestra vida, en la vida del creyente, va a haber muchos momentos, quizás tú has pasado por esos momentos, que simple y sencillamente no entiendes lo que Dios está haciendo. Va a haber momentos en tu vida que tu matemática no da. Y tú puedes usar todas las calculadoras que tú quieras, no da. No logra sumar. Va a haber momentos en tu vida que simple y sencillamente no tiene sentido lo que Dios hace. Tú dices, no tiene sentido. Pero ¿sabe cuál es lo bueno de todo eso? Es que Dios se mueve en un nivel diferente del nuestro. Completamente diferente. Porque los pensamientos de Dios son diferentes de nuestros pensamientos. Si tú quieres, apunta para leer en tu casa.
Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Aún cuando no entendemos nada, cuando estamos en medio de la prueba, de la lucha, y que tú no entiendes nada, aún cuando tú te sientas confundido, tú tienes que confiar que Dios está en control. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se equivoca en las matemáticas. Porque Dios sabe el resultado final de la matemática. Dios sabe lo que Él está haciendo. Dios no quería que Gedeón, el pueblo de Israel, pudiera jactarse que con 32,000 hombres pudieron vencer 135,000. Dios dijo, no es acerca de ustedes, es acerca de mí. Van a ir con 300 hombres solamente. Porque así como funciona Dios. Nuestro trabajo es simple y sencillamente confiar en Dios. Dios nunca se equivoca y Dios tiene su propia estrategia, que la estrategia de Dios es completamente diferente de nuestra estrategia, es diferente, totalmente diferente. Yo quiero que nosotros pudiéramos pensar por un momento acerca de esos momentos difíciles en nuestra vida, de esos momentos de lucha, en que a veces nosotros lo que queremos y lo que buscamos son respuestas, ¿no? Somos personas que queremos respuesta para todo, queremos lógica, queremos detalles. Pero quiero que tú pienses y que tú sepas que va a haber momentos en tu vida que tú no vas a tener detalles y las cosas no tienen lógica humana, porque la lógica humana no es la misma que la lógica de Dios. Lo que tú y yo tenemos que hacer es confiar, incluso cuando no tenemos las respuestas. En tercer lugar, lo que aprendemos de Gedeón es que Dios nos llama a confiar en Él, confiar que Él puede hacer, escúchame bien, hacer menos con más. Dios nos llama a confiar que Él puede hacer mucho más con menos, mejor dicho. Él puede hacer mucho más cosas con menos recursos. Él pudo vencer a los 135,000 madianitas con menos hombres, con solo 300 hombres. Porque es así como funciona Dios. Ustedes han escuchado por ahí, quizás nosotros mismos hemos usado esa expresión, que cuanto más mejor, ¿verdad? Cuanto más mejor. Bueno, a veces ese es positivo. Si tú vas a un mercado a hacer una compra y vas a gastar menos, pero puedes adquirir más, es súper bueno, es excelente. Pero ni siempre es así. Hay momentos en que más puede ser algo no bueno. Ni siempre más es lo mejor. Estaba pensando en las personas introvertidas que yo conozco. Mucha gente súper introvertida que tiene pánico cuando están en medio de los demás. Tiene dificultades para las relaciones interpersonales. Entonces, cuanto más gente es peor para el introvertido. Es mucho peor. Y a veces en el ministerio pensamos que es necesario tener más para hacer la obra de Dios. O si yo tuviera más presupuesto, más dinero, ganaríamos más almas, construiríamos más, haríamos más eso, porque pensamos que eso funciona así. Más es mejor. Pero ni siempre es así. Ni siempre es así. Yo creo, sinceramente hablando, que a la luz de ese capítulo, el capítulo 8, nosotros tenemos que aprender algo aquí. Y aprender que claramente
Dios nos enseña que en su obra nosotros podemos hacer más con menos, mucho más con menos. Y los principios que tú ves en ese libro, en la vida de Gedeón, era que aquel hombre que tenía mucho miedo pasó a confiar. Entonces uno tiene que comenzar a confiar en el lugar donde uno se encuentra. Confía desde donde tú estás. Luego usa lo que tú tienes. Gedeón ya no tenía 32. Gedeón ahora solo tiene 300. Nos gustaría tener los 32, decía él, pero tiene 300. Es lo mismo que pasa con nosotros. Si yo tuviera más. Si Dios me bendijera más. Y nos olvidamos de lo que realmente tenemos hoy. Entonces, reconoce dónde tú te encuentras. Usa lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tú tienes? Usa lo que tú tienes. No te preocupes por las cosas que tú no lo tienes. Todavía no ha llegado, no ha venido, no lo tienes. Entonces, ¿sabe lo que va a pasar? Dios va a multiplicar esto. Porque las matemáticas de Dios no son igual a nuestra matemática. Dios suma, resta, divide completamente diferente de nosotros. ¿Qué es lo que tú tienes hoy? Estás respirando. Tienes vida. Eres un creyente en Cristo Jesús. Entonces tú tienes dones, tú tienes talentos. Eres un creyente en Cristo Jesús, tú tienes una familia de la fe, tú tienes hermanos y hermanas que te aman. Tienes familia, tienes hijos, estás casado o tienes solamente compañeros. Tienes tío, tienes abuelo, tienes un techo todavía donde tú vives bajo un techo, tienes con qué moverte. Hay algunos pesitos que entran de vez en cuando a tu bolsillo. ¿Qué es lo que tú tienes? Entonces tú presentas a Dios lo que tú tienes. No te enfoques en lo que tú no tienes o lo que a ti te gustaría tener o que sueñas en tener. Tú tienes confianza que Dios puede obrar en tu vida y eliminar y sacar y sanar esos miedos, esas emociones negativas. ¿Tú crees que lo puede hacer? Yo creo que lo puede hacer. Nosotros necesitamos más de Dios de lo que Dios necesita de nosotros. ¿Me escuchaste? Necesitamos más de Dios de lo que Dios necesita de nosotros. Porque Dios es suficiente, Dios es independiente. Es más, Dios no necesita nada de nosotros. Absolutamente nada. Pero nosotros necesitamos desesperadamente de Dios. Dios puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin Dios. Necesitamos su protección, necesitamos su cuidado, necesitamos su amor, necesitamos su provisión, necesitamos esta relación con Él. Es más, nuestra participación en la obra de Dios es un privilegio y no una necesidad. Dios no me necesita. Dios no necesita a ninguno de ustedes para hacer lo que Él quiere hacer. Dios no necesitaba ni 32, no necesitaba 10,000, ni 300. Dios hubiera eliminado todos los madianitas sin Gedeón. Pero es así como Él trabaja, es así como Dios funciona. Dios sabe y conoce todo y absolutamente todo acerca de nosotros. Dios conoce nuestras luchas, Dios conoce nuestras pruebas, Dios conoce nuestros miedos, Dios conoce nuestra historia, Dios conoce todos los detalles de nuestro pasado, Dios conoce nuestros traumas, Él sabe por dónde hemos caminado, Dios conoce cada pensamiento nuestro, Dios sabe todo acerca de tu futuro y sabe todo acerca de mi futuro. Dios sabe, porque Él es Dios, conoce todo. Él sabe acerca de tus crisis en tu familia, Él sabe que tú has perdido tu trabajo, Él sabe
que tú estás enfermo. Él tiene conocimiento absoluto de todas las cosas, conoce todas tus angustias. Dios conoce todas tus tristezas, pero conoce tus logros, también conoce todas tus alegrías, porque Él es Dios. Y este Dios que sabe todo, que conoce todo, lo único que está haciendo a través de ese texto es llamar a ti, a mí, a que podamos confiar en Él. Confiar en Él, aunque todas las cosas a nuestro alrededor parece que están fuera de control, tú y yo confiamos porque Dios es suficiente. Dios es suficiente. Tiene todo, absolutamente todo bajo su control. ¿Y cómo fue que 300 hombres pudieron derrotar a 135,000? Quizás tú estés preguntando, Pastor da Silva, y el final de la historia, por favor. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que el gran Gedeón pudo hacer eso? Voy a terminar leyendo esto para que mientras nos preparemos para la cena del Señor, escucha lo que dice el versículo 19 y el versículo 21. Escúchalo bien, escúchalo bien. Escúchalo. Versículo 19. Gedeón y los 100 hombres que habían con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de la guardia. 100 porque ellos se dividieron en grupos de 3. Llegaron durante el cambio de la guardia. Cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche, tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaba en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas, hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda, dice el texto, y sosteniendo la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Versículo 21. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianistas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Escucha lo que pasó aquí, 22. Al sonar las trompetas, las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. ¿Viste lo que hizo Dios? Cuando ellos escucharon las trompetas que estaba Gedeón con sus hombres llegando, los demás madianitas se desesperaron y se lastimaban entre ellos, se herían entre ellos, se mataban entre ellos mismos. Y tú dices, ¿cómo es posible? Eso es lo que sucedió. Eso quiere decir que el gran héroe de esa historia no es Gedeón. El gran héroe de esa historia no son los 300 hombres. El gran héroe de esa historia es Dios. Es Dios. El gran héroe es Dios. El verdadero héroe es Dios. Ahí dice el texto. ¿Cómo fue que Dios hizo con 300 versus 135,000? Así como Dios hizo. Y Dios sigue siendo hoy el verdadero héroe de tu historia y de mi historia. Hay muchos madianitas ahora mismo en tu vida intentando destruirte. Son muchos y a veces son incontables los madianitas de la vida. Pero tú y yo hemos sido llamados a reemplazar este miedo por la fe.
tú y yo hemos sido llamados a confiar aún cuando no tenemos las respuestas. Y creer que Dios puede hacer mucho más con menos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, que fue a la cruz, que murió, que resucitó, que está vivo a la diestra del Padre, nos da la victoria en su sangre. Ese es Cristo Jesús. Es nuestro héroe, el verdadero héroe de tu historia y de mi historia, de nuestra historia. Nosotros nos vamos a preparar ahora mismo para tomar la cena del Señor. Vamos a cantar una estrofa, dos estrofas de esa increíble alabanza. Quiero que tú cantes con nosotros y busques entonces el pan y la copa para que podamos celebrar la cena juntos. Vamos a cantarle a Dios. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Ojalá simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escucha.